¿Cómo se vivió el juicio a 7 en las páginas de la novela? ¿Y quién luchó contra quién? ¿Cuál es el trasfondo del pasado de Dunk? ¿Qué batalla tuvo lugar cerca de Desembarco del Rey? ¿De quién es esa tumba que cavó Sir Arlan? ¿Y qué gran error reconoce haber cometido el showrunner de la serie? En este vídeo responderemos a todas estas preguntas, extraeremos muchos detalles y haremos una revisión completa del 5º episodio de la primera temporada del Caballero de los 7 Reinos. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en Juego de Tronos y la Casa del Dragón, cuando creíamos que ya no podrían sorprendernos o emocionarnos como en las primeras temporadas de la serie original, nos traen esta Super Bowl de los 7 Reinos para demostrarnos cuán equivocados estábamos. El tono desenfadado del que la serie había hecho gala hasta este momento se ha esfumado para dejar paso a la crudeza de Poniente, conocida por todos, en un juicio a 7 que se ha sentido real, inmersivo, desgarrador y con un giro final que desconcierta y retuerce el corazón de los espectadores, convirtiéndose posiblemente en uno de los mejores cierres de episodio del universo televisivo de George R.R. Martin. El título de este capítulo es En el nombre de la madre, que no es sino un eco de los votos que transforman a un hombre en caballero. Si en el nombre del guerrero nos encomiendan a ser valientes, en el nombre del padre a ser justos y en el de la doncella a defender a las mujeres, que nos encomiendan en el nombre de la madre a defender a los inocentes. Y eso es exactamente lo que hizo Sir Arlan por el joven Dunk y lo que harán ahora sus 6 paladines, jugarse el cuello por un caballero errante que apenas conocen y que consideran inocente de sus cargos, cumpliendo un juramento que en este mundo de intrigas suele brillar por su ausencia. No por menos, buena parte de los 37 minutos que dura este episodio, el segundo más largo de la temporada, se dedican a ese gran enfrentamiento de 7 contra 7. Sin embargo, el showrunner Ira Parker ha sabido aprovechar ese gran clímax del final para presentar una parte de la historia que, a pesar de que podría haber lastrado el desarrollo de la temporada, era necesario mostrar en pantalla. Me refiero a ese pasado de Dunk y al primer encuentro con Sir Arlan del Árbol de la Moneda. Ese duro origen es la base sobre la que se cimenta la personalidad de nuestro protagonista, y en particular el momento en el que cae al barro para luego levantarse con una fuerza renovada y luchar por su vida. Un flashback que, si bien hay quienes opinan que rompió la tensión del combate, combinado con la colosal calidad de los últimos 15 minutos de metraje, logra un equilibrio que dispara la media del episodio al nivel de sobresaliente. Y precisamente con este flashback es con lo que vamos a comenzar este análisis, para luego dejar paso a lo mejor del episodio, el juicio a 7. El flashback de Dunk aparece en un momento clave, cuando cae al suelo tras la brutal embestida y el barro inunda su yelmo, como si el contacto con el frío lodo nos recordara el lugar del que procede. Ese recuerdo nos llevará varios años atrás, a las tierras aledañas a Desembarco del Rey, donde nos presentan un escenario desolador. El pasto cubierto de sangre, el silencio que sigue a la muerte y cuerpos descalzos a los que los carroñeros han robado botas, armas y armaduras. ¿Quiénes son estos caídos? Aunque la escena muestra aparentemente un ataque a pequeña escala, casi como una escaramuza, todas las pistas apuntan a un evento con mayúsculas. Estamos viendo el aftermatch o las consecuencias de la batalla del Prado de Hierba Roja, el sangriento enfrentamiento que puso fin a la primera rebelión Fuego Oscuro. En realidad no sabemos la ubicación exacta donde tuvo lugar este violento evento histórico, pero sí que sabemos que fue muy cerca de Desembarco del Rey, lo cual encaja perfectamente con el radio de acción del joven Dunk y de Sir Arlan del Árbol de la Moneda, quien el propio Dunk en el episodio 2 confirmó que había participado en la batalla al servicio de Lord Highford, y esto justifica que poco después en este mismo episodio el viejo caballero errante aparezca en la capital. También vemos una cantidad considerable de cuerpos abatidos a flechazos, lo cual podría ser una señal de que por aquí han pasado los Picos de Cuervo, el gran contingente de arqueros que siempre acompañaba a Brynden Ríos, Cuervo de Sangre, y que tuvieron un papel crucial en la batalla. Además, Rafe menciona que están en una colina y precisamente desde una colina, la Cresta Llorosa, es de donde los Picos de Cuervo lanzaron la lluvia de flechas contra los Fuego Oscuro.
También vemos entre los restos de la carnicería estandartes rojos destrozados, señal inequívoca de la presencia fuego oscuro. Otro naranja por aquí, que podría ser de la casa Pick, anotad ese nombre para el futuro como partidarios fuego oscuro, así como uno de la casa Tyrell, que luchó en el bando Targaryen, y uno en el que se distingue claramente el león de la casa Lannister, una casa que, si bien desconocemos si participó o no en esta batalla, sí que sabemos que sufrió un duro golpe a manos de los fuego oscuro en sus propias tierras, y luchó en favor del bando lealista. Y por supuesto no vamos a olvidar al jinete caído, un caballero de la casa Frey, que no sabemos muy bien qué hace aquí, porque no sabemos si esta casa participó o no, y en cualquier caso resulta bastante raro que un Frey llegue a tiempo a ninguna batalla. Pero ya que tenemos aquí a un miembro de esta no tan honorable casa, vamos a dar el dato. En este momento de la historia ya ha nacido el heredero de los Frey, un bebé de 1 añito, ese viejo canalla de Juego de Tronos, el futuro Lord Walder Frey. En este momento de la historia, en realidad, Dunk tenía unos 3 años y evidentemente no podría haber salido a saquear los cuerpos de los caídos, tal y como vemos aquí. Pero de cara a la adaptación, considero que es una buena forma de hilar la historia y hacer que el conflicto esté más presente, con la idea de que, en un futuro, muy probablemente en la segunda temporada, podamos disfrutar de un flashback más extenso de esta afamada batalla. La escena que Dunk protagoniza aquí me trae a la memoria 2 momentos de Canción de Hielo y Fuego. El primero de ellos es un discurso que Ser Barristan Selmy da a sus muchachos en su primer capítulo de Vientos de Invierno, antes de luchar en la batalla de Meereen, en el que el legendario caballero nos dice que durante una batalla había visto a hombres rezar a dioses que creían olvidados, gritar obscenidades que jamás pensaron que saldrían de sus labios, o incluso llorar por sus madres. Esto último es lo que estamos viendo aquí, un hombre al borde de la muerte implorándole a la madre. Y no importa si se refiere a su propia madre o a la de la fe de los 7, porque el fondo es el mismo, una súplica de misericordia. Esto nos lleva de nuevo al título del episodio, En el nombre de la madre, porque como caballeros no solo se nos encomienda a defender al inocente, sino a tener piedad por los que sufren. Muchos caídos que se encuentran a las puertas de la muerte imploran lo que en los 7 reinos se llama el don de la piedad, o lo que es lo mismo, la misericordia de la madre, es decir, que una persona acabe con su sufrimiento. Y aquí es donde me viene al recuerdo el segundo momento de Canción de Hielo y Fuego, que también vimos en el episodio 10 de la 4ª temporada de Juego de Tronos, el momento en el que Sandor Clegane suplica a Arya el don de la piedad. Esto es lo que Dunk va a hacer aquí, quiere acabar con su sufrimiento. En contraposición a la piedad de Dunk, irrumpe en escena su amiga Rafe, otra huérfana del lecho de pulgas, quien piensa que podrían sacar aún más tajada del moribundo si piden un rescate por él. Según el Dunk de las novelas, Rafe era la niña más rápida de desembarco del rey. Además de ella, también estaban Ferret y Pudding, mencionados más adelante en este capítulo. Unos monstruos, decía el Dunk de los libros, y de todos ellos el propio Dunk reconocía que era el peor. La única anécdota que conocemos de estos pilluelos es que, además de vivir vendiendo gatos, perros, ratas y palomas, disfrutaban haciendo las bromas habituales que hacen todos los niños, como por ejemplo robar una de las cabezas clavadas en las picas de la muralla de la Fortaleza Roja. ¿Y quién en su más tierna infancia no ha hecho algo así? La anécdota cuenta que con el macabro trofeo perseguían a las niñas del lecho de pulgas con la intención de que besaran el putrefacto cráneo. Y cuando pasaron unos días y la carne se puso negra y empezó a desprenderse, los muy canallas lo echaron en uno de los famosos guisos del lecho de pulgas. Con el botín cosechado en el campo de batalla, regresamos a Desembarco del Rey, pero para hacerlo vamos a caminar por un lugar que nos suena bastante. Se trata de The Dark Hedges, en Irlanda del Norte, que en Poniente ya sirvió como escenario del Camino Real, en el final del primer capítulo de la 2ª temporada de Juego de Tronos, ese momento en el que vemos a Arya y Gendry huyendo de Desembarco del Rey, con Yoren y los reclutas de la Guardia de la Noche. En el camino, nuestros protagonistas se cruzan con lo que parece ser un caballero solitario, que lleva en un saco a un pobre diablo y que tiene un escudo de una oveja dentro de un cáliz. Este blasón, que yo recuerde, no lo hemos visto nunca en los libros, pero sin duda es una variante de otro que sí que hemos visto tanto en las novelas como en las otras 2 series. El blasón de la casa Stockworth, que es un cordero blanco sosteniendo una copa de oro sobre campo verde. Lo vimos en la batalla de Reposo del Grajo, en el episodio 4 de la 2ª temporada de La Casa del Dragón, y es el blasón de Lois, la esposa de Ser Bronn del Aguas Negras.
Una variante como esta solo puede significar que quien lo porta es hijo, tío, sobrino o algún random sin herencia de la casa, o simplemente alguien de una rama cadete de la misma. Ya en la capital damos un paseo por el lecho de Pulgas, un laberinto de callejones plagados de burdeles, pocilgas, tabernas de mala muerte, crimen y miseria, del que son originarios personajes como Davos Seaworth o el antes mencionado Gendry. Y en este barrio, el más grande de la urbe, encontramos la decadencia del legado del príncipe Daemon Targaryen, la guardia de la ciudad, la misma a la que el príncipe de la Casa del Dragón otorgó esas capas doradas. Recordamos que fue Daemon quien uniformó y profesionalizó esta organización, cuya misión es defender a los ciudadanos y mantener el orden y la seguridad en la capital. Aquí nos muestran cómo la capa de ese guardia que intenta robar a Dunk y Raff ya no se ve tan dorada como las que portaban en la Casa del Dragón, y vimos el paso natural que nos lleva al declive definitivo de Juego de Tronos, donde habían perdido por completo su brillo. Y es que según sabemos en la enciclopedia del mundo de Hielo y Fuego, la reputación de los capas doradas alcanzó su punto más bajo durante el reinado de Aegon el Indigno, quien dentro de la guardia promovió ascensos y cargos a aduladores que procuraban que los burdeles y mujeres de baja cuna estuvieran disponibles para sus lujurias. Se dice que el rey Daeron el Bueno, el actual rey, tardó más de un año en reparar a la guardia, pero tal y como vemos aquí, siempre hay ovejas negras en el rebaño, que se multiplican principalmente en tiempos de guerra, como fue en la primera rebelión Fuego Oscuro, y con reyes incapaces y consejeros corruptos, tal y como sucedió en el reinado de Robert Baratheon. En otra escena ahondamos en el drama de Dunk, que nos habla de su madre, su ausencia y la esperanza de que algún día aparezca en desembarco del rey para buscarlo. Como dijimos en análisis anteriores, Dunk no tiene ningún recuerdo de sus padres, pero aquí hay un mensaje que va mucho más allá. No solo es su madre la que no está, sino la madre, la protección divina que ampara y protege a los inocentes. ¿Aparecerá alguna de las dos a buscarlo? La intervención divina llegará cuando Ser Arlan del Árbol de la Moneda haga honor a sus votos como paladín de los dioses, y no será la única vez que la Madre Celestial le ponga la mano encima a Dunk, tal y como vaticina la frase que Lionel Baratheon dice al inicio del episodio, y que analizaremos más adelante. En este momento, la esperanza de Dunk y Raff reside en comprar un pasaje al otro lado del mar angosto, pero ese proyecto de futuro se va a torcer cuando descubren que el precio de los barcos se ha duplicado. ¿Cuál es el motivo de este incremento? Pues no solamente porque hay mucha gente huyendo de la pobreza que ha dejado la guerra, sino porque hay muchísimos partidarios Fuego Oscuro, incluyendo a nobles y caballeros, que han sido despojados de sus tierras y han tenido que exiliarse a las ciudades libres. Y por supuesto habrán pagado una fortuna por su discreción. Entre esos exiliados está Aegor Ríos, Acero Amargo, medio hermano de Daemon Fuego Oscuro y Brynden Ríos. Y al otro lado del mar angosto también están el resto de hijos de Daemon, que habían permanecido en la ciudad de Tyros. Cabos sueltos que los Targaryen lamentarán no haber aplastado tras la primera rebelión. La reaparición de los capas doradas en la escena siguiente concluye con el asesinato de Rafe y la aparición de Ser Arlan del Árbol de la Moneda, un insignificante caballero errante, borracho como una cuba y conocido por nadie, que paradójicamente tiene que defender al inocente de quienes deberían protegerlo. Y algunos se preguntarán, ¿es posible que un caballero bien entrenado, pero completamente ebrio, pueda derrotar a estos dos guardias sobrios él solo? Pues lo cierto es que sí, pues los capas doradas en su mayoría no habían recibido un gran entrenamiento, y a veces eran simples hombres que portaban porras, garrotes, lanzas de hierro y ocasionalmente espadas, en el caso de que la ciudad estuviera al borde de una batalla. En cualquier caso, el resultado de la adaptación en este punto es muy diferente y, para mi gusto, mejor que el relato original, donde Dunk nos dice que Ser Arlan lo encontró persiguiendo cerdos en el lecho de Pulgas, y como su escudero, su sobrino Roger, había muerto en el prado de hierba roja, el viejo necesitaba a alguien que cuidara de su caballo y limpiara su cota de malla. Ser Arlan le ofreció entonces entrar a su servicio y le prometió a cambio enseñarle a usar la espada y la lanza y a montar a caballo, de modo que Dunk aceptó y logró huir de la miserable vida que tenía. El recuerdo del fallecido escudero aparece en el episodio cuando Dunk persigue a Ser Arlan, y ahí vemos fugazmente su tumba cavada recientemente, con unas flores y un pequeño casco, un yelmo que Dunk hace amago de ponerse, pero que se ve que no le cabe y que simboliza el paso del testigo como escudero. Para cerrar la escena de Ser Arlan, destacaremos un último detalle, la canción.
Aunque parece que el viejo solo está gritando palabras ininteligibles, fruto de la borrachera, en realidad está entonando una canción dothraki. Así lo ha confirmado David J. Peterson, creador del idioma dothraki y valirio para Juego de Tronos, y que ha compartido la letra para que la disfrutemos. La canción menciona al profético y divino gran semental y habla de la muerte, la misericordia, el coraje, la fuerza. Palabras que resuenan como un eco del código de caballería de Poniente, pero en una versión más salvaje, al estilo de los señores de los caballos. El hecho de que Ser Arlan conozca el idioma, un añadido de la serie, indica que este caballero pudo haber servido como mercenario al otro lado del mar angosto, tal y como lo hiciera en su día Ser Jorah Mormont. Y ahora ya sí ponemos fin al análisis del flashback y nos centramos en el juicio a 7. Para ello tenemos que retroceder al inicio del episodio, que arranca con Baelor ejerciendo de lo que mejor sabe ser, un líder. Su estrategia para el juicio a 7, no obstante, deja a más de uno con la ceja levantada. Dado que la Guardia Real no puede atacar a alguien de sangre real, dejad que yo me encargue de ellos, dice Baelor. Una jugada maestra en el papel, pero que Ser Robin Raistlin cuestiona con una punzada de duda. ¿Es eso digno de un caballero? La respuesta de Baelor es casi un desafío al destino. Los dioses dirán. Visto ya los acontecimientos, parece que a los 7 no les hizo mucha gracia la picardía de la mano del rey, y ese golpe mortal que Baelor recibirá después suena a una sentencia divina por intentar jugar con las reglas de los hombres, en un juicio que pertenece a los dioses. Pero el momento más cargado de simbolismo de este inicio de episodio llega con el comentario de Lionel Baratheon, al soltarle a la mano del rey aquello de «el favorito de vuestra madre, ¿no?». Una lástima. Está diciendo muchas cosas. Que Baelor es el bien amado de su casa y también del reino frente a Maekar, que vive a la sombra de todos los éxitos de su hermano. Y este, el cuartogénito olvidado, luchará con ahínco por el gran resentimiento que tiene. Pero las palabras de Lionel también están conectadas con el título del episodio, y de nuevo nos recuerda a la Madre Divina. Eres el favorito de la Madre, señalando su privilegio. Debido a quien eres, luchas desde una zona segura, bien protegido, pretendiendo enfrentarte a hombres que no pueden devolverte el golpe por su juramento, o incluso contra hombres de tu propia sangre, que si bien intentarán derribarte, no lucharán hasta matarte como al resto. Y es aquí donde Lionel lanza el vaticinio definitivo. No hay nadie que luche con más fiereza que aquel que ha sido descuidado por su madre. Y ahí está la gran verdad de este episodio. No solo augura la fiereza con la que luchará Maekar, quien será quien acabe con la vida de Baelor, sino que hace referencia indirecta al protagonista de esta historia. Dunk es el hijo del lecho de pulgas que jamás conoció a su madre biológica y al que ninguna madre divina ha protegido jamás. Mientras Baelor, si bien un hombre de honor, confía en su estatus y en la protección que le brinda su apellido para salir victoriosos, Dunk solo tiene su arrojo y su capacidad de sufrir. Al final, la profecía de la tormenta que ríe se cumple con una ironía cruel. La protección de la madre no salva a Baelor, pero el desamparo absoluto convierte a Dunk en una fuerza de la naturaleza, y quien nada tiene que esperar de los dioses es quien acaba forjando su propio destino en el fango. Dejando de lado el significado de toda esta escena, cabe destacar un impresionante detalle visual, las armaduras, que ahora podemos disfrutar mucho mejor gracias a las imágenes promocionales. Algunas son gratamente sorprendentes, como la de Stephen Fossoway o la de Ser Lionel Baratheon. Otras son divertidas, como la de Daeron, a la que han tenido a bien incluir la pluma verde de seda que caracterizaba su yelmo, y que desentona por completo con la seriedad de la escena. En realidad todas las armaduras son increíbles, incluso las que han generado un sano debate que ahora comentaremos, pero de todas ellas tengo que destacar la más humilde, la de Dunk. Ya hicimos la apreciación hace unos meses cuando se lanzaron los trailers, pero ahora la vemos mucho mejor. Es, como ya dijimos entonces, una imagen exactamente igual al de las ilustraciones de la novela gráfica, muy especialmente esta que nos ha acompañado al fandom desde hace muchos años. Desde la forma del yelmo, el gorjal, la cota de malla o el peto, hasta la cuerda que sigue usando como cinturón. Es idéntica, una muestra de absoluto respeto y conocimiento que los guionistas y creadores de la serie tienen de la obra. Y tanto agradece la gente que esto sea así, que incluso perdonan errores garrafales, ya no por fidelidad a la obra, sino por incoherencia con la propia adaptación. Y ese error en particular viene del uso de la heráldica.
Ya hablamos en análisis anteriores del blasón de Aerion, que si bien no era especialmente relevante, no tenía nada que ver con el del libro, pero la cosa cambia si hablamos de Maekar y Baelor. En el caso de Baelor vemos que en su pecho luce el dragón de la casa Targaryen, pero teñido de negro, mientras que el de Maekar ya es directamente negro, lo cual es particularmente grave. ¿Y por qué esto es una incongruencia con la propia serie? Porque como bien dice el joven Dunk en este capítulo, Daemon Fuego Oscuro era conocido como el Dragón Negro, y esto es así porque este bastardo del rey Aegon el Indigno se hizo su propio blasón una vez que fue legitimado, y para ello eligió el blasón de los Targaryen con los colores invertidos, un dragón negro sobre campo rojo. Por tanto, lo que Baelor y Maekar están luciendo aquí es el blasón del bastardo y rebelde Daemon Fuego Oscuro. Sobre esto Ira Parker ha hablado y reconoce que, admirados por cómo lucían las armaduras que habían diseñado, cometieron el error de obviar los blasones originales, que como acabamos de señalar, tienen una historia que contar y está relacionada con el contexto histórico que presentan aquí. De hecho, el armero al que el joven Dunk intenta vender las armaduras rechaza cualquier resto que porte algún símbolo fuego oscuro, para que no se le pueda considerar un traidor. Vamos, una metedura de pata de manual. Pero como el fandom está tan encantado con lo que están haciendo, muchos rápidamente han bromeado con la idea de que, ya que Maekar es un arrogante como bien vemos, podría haber tomado como botín de guerra la armadura de Daemon, y ahora la exhibe como muestra de la victoria que, por otra parte, parece que siempre le otorgan a su hermano Baelor. ¿Y vosotros qué opináis? Centrándonos de nuevo en el juicio a 7, tras el sermón del joven Septón de Vado Ceniza, los heraldos dan la señal y da comienzo el choque definitivo entre paladines. Al igual que en la novela, en este momento Dunk se queda completamente anclado al suelo, mientras el resto empieza a moverse. En el texto es Trueno el que, acostumbrado a los torneos, actúa por experiencia, pero en la serie esto mejora considerablemente, pues tienen el buen tino de hacer que Egg sea el que da la orden al caballo desde las gradas, conectando directamente con la escena del tercer episodio, en la que el niño y el corcel entrenaron y se prepararon para este solemne momento. Y gracias al empujoncito de Aegon, Ser Duncan se lanza a la mortal embestida de los acusadores, introduciéndonos frenéticamente en su punto de vista, dentro de su yelmo, sintiendo su asfixia y adrenalina. ¿Cómo ha sido este enfrentamiento finalmente? ¿Quién se lanzó contra quién en la primera acometida? Pues en este caso han cambiado algunos emparejamientos con respecto al libro, por lo que para no liarnos demasiado vamos a centrarnos en lo que nos muestra la pantalla, e intentaremos ampliar información con la novela. De izquierda a derecha tenemos a Ser Humphrey Harding, que se enfrenta a un guardia real, posiblemente Ser Roland Greyjoy, aunque esto no está confirmado. Y en ese primer choque vemos que Humphrey recibe una herida mortal. En el libro, este Humphrey murió días después a causa de esta herida, pero la serie no va ni siquiera a sobrevivir al juicio a 7. A su lado está su cuñado, Ser Humphrey Bisbury, que se lanzó a la carga contra Ser Donnell de Valle Oscuro, ese guardia real que en el segundo capítulo nos cayó tan bien y que ahora va a acabar con la vida de su rival en esa primera embestida. Después tenemos a Dunk y Aerion, quienes en el libro luchaban en el centro de los paladines. Luego, el príncipe Baelor Rompelanzas, que cabalgó directamente contra su hermano Maekar. A estos le siguen Lionel Baratheon contra otro guardia real, quizá Ser Willem Wild, luego Raymond Fossoway luchando contra su primo Stefan, manzana contra manzana, en una Apple Bowl. Y por último al viejo Ser Robin Raistlin, que empezará ajustando contra el más débil del bando acusador, el príncipe Daeron Targaryen. A pesar de la estrategia establecida por Baelor de enfrentarse solo a los guardias reales, como vemos, para el primer choque la mano del rey comenzó enfrentándose directamente a Maekar. En el libro logró derribarlo en el primer golpe, para después, y así, lanzarse a la carga contra Ser Donnell de Valle Oscuro, al cual también lanzó al fango sin que su lanza se rompiera en ninguno de los casos. En la serie parece que sucedió al revés, pues Baelor es quien aparece en tierra mientras que Maekar sigue montado a caballo, una posición de ventaja que aprovechará para golpear a Dunk con su imponente maza. ¿Qué es lo que pasó con nuestro caballero errante? Tanto en el material original como en la adaptación, quedó malherido en el costado por la lanza de Aerion en el primer choque, destrozando por completo el escudo pintado de Tansel. Y si bien en la novela no lo dice expresamente, es muy posible que gracias a aquel escudo tan cargado de significado, la lanza se desvió al costado de Ser Duncan, en lugar de dirigirse a algún punto donde habría supuesto su muerte.
Tras el lanzazo, nuestro caballero errante no tuvo tiempo de responder, porque rápidamente Aerion se lanzó a la carga y lo lanzó al suelo dejando al descubierto sus carencias como ajustador. Y en ese momento, al caer al fango, el sucio lodo del campo de batalla, el lugar que le corresponde según las leyes de los hombres, es cuando Dunk regresa a su origen y la serie nos lleva al flashback que hemos analizado antes. En esta adaptación se ha omitido unas palabras que Aerion lanza a Dunk cuando permanece en el suelo. Ahí el príncipe cruel le exige que suplique y reconozca su culpa. A cambio, en lugar de sentenciarlo a muerte, se conformará con cortarle un pie y una mano, y luego destrozarle los dientes. Pero Dunk no va a claudicar ante la amenaza, y en ese momento es cuando el texto resalta una frase muy significativa y que justifica la importancia del flashback. A Ser Duncan el Alto podría vencerlo, pero no a Dunk del lecho de pulgas. El superviviente, el que siempre se levanta, el que conoce esa clase de combates en el fango, aprendido tiempo atrás en los oscuros callejones y pasajes sinuosos. Es el momento en el que deja de ser el falso caballero que pretendía ser y reconoce su propia identidad, dando paso al verdadero combate, el capricho sangriento de los déspotas frente a la resistencia del oprimido. Y la orden "levántate" que Ser Arlan le dio en el pasado llega ahora casi por mandato divino a los labios de Egg, porque la Madre Celestial no lo ha olvidado. Este resurgir de Dunk nos habría llevado al fin del combate mucho antes si se hubiera ceñido solo al material original. Pero gracias a los dioses, Ira Parker ha tenido a bien ofrecernos un combate más largo, salvaje y desesperado, con un Aerion, todo hay que decirlo, demasiado buen luchador, lanzando espadas al aire, golpeando una y otra vez, acertando con su puñal en el blanco, cuando en realidad Dunk logró desviarlo en la novela, y resistiendo a la corpulencia insuperable del mastodóntico caballero errante. Todos estos cambios en favor de la acción, la tensión y la fortísima carga dramática que adquiere toda la escena. Como telón de fondo vemos fugazmente qué es lo que está sucediendo en esa gran melee, que ciertamente nos habría gustado ver un poquito mejor y con un poquito más de metraje. Por ejemplo, vemos que mientras Aerion arremete con el puñal, Raimund va a pasar rápidamente para quitárselo de encima a Dunk, y como Fossoway se queda mirando al caballero errante, inmediatamente recibe un golpe de la lanza de Stefan, como no podía ser de otra manera, a traición. En ese mismo instante, a la derecha, vemos a Ser Robin Wrestling, el caballero más loco de los 7 reinos, golpeando y enviando lejos la lanza de un guardia real. Entre toda esa niebla vislumbramos una manzana verde, el nuevo blasón de Raimund. En los libros se decía que el recién nombrado caballero, antes del combate, pintó rápidamente la manzana roja de su escudo, el que hasta ahora había sido el blasón de su casa, y lo pintó de verde resaltando que él mismo aún no era una manzana madura, pero al menos no estaba podrida como la de su primo. En otra escena también vemos a la tormenta que ríe, enzarzado con otro espada blanca, tal y como él deseaba, mientras Dunk y Aerion retoman el combate cuerpo a cuerpo. Poco después, cuando Aerion es malherido en la pierna por Ser Duncan, Maekar se convierte en una mala bestia que logra derribar a Baelor y posteriormente a Lionel de su caballo, e intenta acudir rápidamente a socorrer a su hijo caído, aunque en última instancia será retenido por Raimund y el propio Baelor, dejando de nuevo a solas a Dunk con el príncipe luminoso. Y ya por fin, cuando Ser Duncan el Alto le da al príncipe la paliza de su vida por romper el escudo más bonito de los 7 reinos, Aerion llama estúpida se rendirá, diciéndolo flojito para que nadie lo escuche. Y en esa escena llega el momento que provocará el giro del final del episodio. Dunk se da cuenta de que el combate sigue y vemos a Maekar luchando con fiereza contra Lionel, con las astas de su yelmo muy dañadas y contra su hermano Baelor, cuyo yelmo, si nos fijamos, aún no ha recibido el mortal impacto que vemos al final, pero inmediatamente después recibe un tremendo golpe de la maza de Maekar y sospechamos que ese ya sí será el golpe que minutos más tarde acabará con su vida y nos desarmará a todos. El hijo al que su madre no prestó atención luchando con desatada fiereza contra el hijo pródigo, al tiempo que Aerion grita «Retiro mi acusación». El final del combate nos deja como resultado a los 2 Humphreys muertos y posteriormente a la mano del rey, quien antes de fenecer había aceptado que Dunk entrara a su servicio. Antes de desvanecerse, también revela, no con ira o con rencor, sino con afecto y admiración, que fue la enorme maza de su fuerte hermano la que le ha dado el golpe mortal. Y así,
El sueño de Daeron Targaryen se ve cumplido. Un dragón de alas enormes, representando la grandeza y el amor que el pueblo sentía por este Targaryen, que prometía ser uno de los mejores reyes de la historia de los 7 reinos, caído sobre el desconocido caballero errante. Su muerte deja ahora a Valar Targaryen como el nuevo sucesor al trono de hierro y pone punto y final, de manera dramática, al sinfín de errores que llevaron a Maekar Targaryen a provocar toda esta situación en Vado Ceniza. ¿Qué sentimientos albergará Maekar al respecto? ¿Qué futuro le espera a nuestros protagonistas? Preguntas que esperan respuestas en el último episodio de la temporada. Y con esto concluimos el análisis de esta semana. Ya sabéis que tenéis un montón de vídeos de lore del Caballero de los 7 Reinos, Juego de Tronos y la Casa del Dragón disponibles en la sección Crónicas de Poniente. Gracias por acompañarme en estos análisis. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a me gusta y suscribíos al canal para estar al día con todo el contenido del mundo de Hielo y Fuego.